La perfidia judía en la historia cristiana. Se expanden dos fuerzas por el mundo. Nota. Nuestra intención, al hacer estas publicaciones, es dar a conocer cómo la perfidia judía, masónica, ha venido mostrándose, a lo largo de la historia, era cristiana, como enemiga de toda fundación cristiana. No pretendemos animar rencores, ni odios de tipo raciales, antisemitismo, ni mucho menos un odio en sentido teológico. Leer, El judío en el misterio de la historia, del P. Julio Neinbielle. Leer, Disipación de las tinieblas de Jonás, James Lawrence. Para su descarga, puede buscarlo en estos enlaces. Nos ponemos en contra de ambas situaciones. Mas es vuestro deber, como católicos, el esclarecer las medidas que los estadistas católicos y la Iglesia adoptaron y afrontaron para frenar y contener esta perfidia, con el fin de que la fe verdadera prevaleciera, en contraposición a las artimañas desleales por parte de los que pretendían, y aún pretenden, ver a la Iglesia de Cristo arrodillada ante ellos en son de derrota, sumisión y esclavitud. Es vuestro deber orar por estos judíos que planean la destrucción del mundo cristiano. Este es un problema teológico y mediante ese contexto ha de resolverse. Origen de la judeo-masonería. Posteriormente conocida como francmasonería. Narrativa de los eventos en corte del rey Herodes Agripa, en que floreció, que culminó con la fundación de la Asociación Masónica. Sesión del 24 de junio del año 43 después de Cristo, como Irán Abiud, consejero del rey Herodes, concibió la idea de fundar la Asociación Masónica, propone que en el Tribunal de Jerusalén. En esa fecha Irán se presentó ante el rey Herodes, expresándose en los siguientes términos. Majestad, cuando vi que los hombres al impostor de Jesús y sus seguidores aumentaron en número y trató de confundir al pueblo judío con su predicación, decidí presentarme ante su majestad para proponer la fundación de una asociación secreta cuyos principios podrían atacar esos confusionistas con todos los medios a vuestro alcance para traer sus obras corruptas y corruptoras de colapsar y para eliminarlos si es posible. El rey lo escuchó, complacido, y le dijo, habla, Irán. Majestad, se ha confirmado antes de su excelencia, y antes de todo, que ese impostor, Jesús, ha cautivado, con sus enseñanzas y sus actos, tanto engañosa, los corazones de una parte del pueblo judío, a tu pueblo, y como es obvio, que sus partidarios se multiplican día a día. Es evidente, también, que desde su aparición hasta incluyendo su muerte y de su muerte hasta hoy, no hemos sabido atacar de manera eficiente a los que debemos llamar nuestros enemigos, ni hemos sido capaces de eliminar todo lo que se inculca en el simple corazones de las personas, todas las enseñanzas que se oponen a nuestra religión, que son corruptos y falsa. Hay que reconocer, aunque nos puede llorar, que las múltiples persecuciones se dieron cuenta contra ese impostor, y sin perjuicio de someterlo a la justicia, lo condenó y crucificarlo, el resultado ha sido inútil. Sin efecto nuestros padres lucharon incansablemente. Nosotros creemos en su haber conquistado en la batalla, pero no hemos obtenido ni percibida incluso cualquier señal de éxito. Contemplamos, confundido, que cuanto más ardua la batalla está en contra de sus partidarios, mayor es el número de sus seguidores, y el número de simpatizantes de la religión establecida por él aumenta. Parece que ha habido por algún lado, una fuerza, un secreto, un misterioso, que nos castiga sin que seamos capaces de ofrecer resistencia.
Parece que hemos perdido todas nuestras fuerzas para defender nuestra religión y nuestra existencia. Sí, Majestad, basado en la evidencia de que no hay medios eficaces de la incorporación de nuestras ideas, ni la firme esperanza de atacar a esa fuerza, sin duda, misteriosa, no hay otro camino que establecer una fuerza misteriosa similar a esta. Un ataque con misterio, al otro misterio. He llegado a la conclusión de que es nuestro deber ineludible, a no ser que usted tenga una mejor idea, para establecer una asociación de un mayor poder que lo que puede montar la comunidad judía. Herodes Agripa es el rey de Judea desde el año 37 hasta el año 44 de nuestra era. Él es el nieto de Herodes el Grande, quien ordenó a los bebés de Belén muertos, fuerzas amenazadas por esa fuerza misteriosa. Es apropiado que nadie sepa nada de su fundación, ni de sus principios y sus acciones. Solo aquellos a quienes Su Majestad puede elegir como fundadores sabrán el secreto de la fundación. Solo los socios activos sabrán los decretos importantes. La sede central será este palacio y que se encuentran afiliados en todos los centros que podrían ser invadidas por los predicadores de las enseñanzas que el impostor publicó con tanta audacia. Por lo tanto, Majestad, ¿qué piensa usted de la creación de este anhelado fuerza, con la que vamos a atacar y eliminar ese poder oculto, pero real que amenaza nuestra existencia? Hablando entonces, el rey dijo, ¿sabes, oh Hiram, que su idea es gloriosa, es digno de su inteligencia privilegiada, que no podría haber llegado a otra observación por su corazón, ardiente celo religioso, oh genio de profundo juicio? Debemos dar cuenta de este proyecto lo más rápido posible. Debemos pedir la opinión de Noah. Entonces, vamos a elegir a los hombres que van a participar en la fundación con nosotros. Vamos a convocar a Moab mañana. No dejes que se sepa nada. Le informaré. Moab es el primer consejero de Herodes Agripa. Parece que el Hiram, Moab, y los 7 otros eran fariseos que habían creído y practicado babilónica magia, y eran responsables ante los seres demoníacos que a su vez eran responsables ante Satanás, Lucifer. Estos fariseos, después de darse cuenta de que la muerte de Judá y la ascensión de Jesús no detuvo la propagación de la verdadera religión de Adán, Noé, Abraham, opuesto a su marca de cabalísimo, formó una sociedad secreta de 9 hombres desconocidos y hoy son conocidos como ancianos de Sión. Cábala o Cábala era un sistema para aprender el conocimiento místico, lo mismo que el sufismo. El básico de este sistema era numerología, astrología, alfabetos, astronomía y despertares espirituales de chakras situados en los seres humanos. El uno o más bajo la primera se atribuye al uso de la física, leyes de la naturaleza y el dominio sobre los deseos de la carne. Espiritualmente, todas las fuerzas demoníacas bajo nivel mundos espirituales como niveles del infierno y el conocimiento de las leyes de la naturaleza están asociadas con el chakra situado en el ombligo. Con el paso del tiempo, el conocimiento de los más altos reinos, mundos y poderes se perdieron, y los fariseos se convirtieron en sinagoga de Satanás, atrapado en los niveles inferiores. En lugar de ser hecho amistad con los ángeles, los fariseos comenzaron a permitir que los poderes demoníacos, satánico poderes, que se enseñorearon de él, no fueron capaces de ir más allá del ombligo chakras, porque la carne o deseos mortales a superar Tarik. Desde que Cristo fue llevado al Calvario, el mundo quedó dividido en 2 campos fundamentales, el cristiano y el anticristiano. Al condenar a Jesucristo, los judíos se habían impuesto y poco después formalizaban el propósito de derrotar a los romanos. Año 66, algunos hebreos, los celotes, eran partidarios de una lucha abierta, en tanto que otros,
Los sicarios actuaban encubiertamente y realizaban actos de terror contra el régimen y contra sus propios hermanos de raza que no secundaban su táctica. Esto acabó por generalizar el levantamiento contra los romanos. Desde los primeros encuentros, los judíos sufrieron graves reveses, y cuando ya veían casi perdida su lucha, el rabí Johanan ben Zakkai se fingió partidario de concertar la paz con los romanos y consiguió que estos le permitieran trasladarse a otra población, donde reunió discípulos y comenzó a crear una nueva comunidad que transmitiera a sus descendientes la fe en que restaurarían el templo de Jerusalén y lograrían la hegemonía mundial como pueblo elegido. Años 70, mientras el rabí Zakkai realizaba esa tarea adoctrinadora, Jerusalén era dominado por los romanos, y el templo israelita fue totalmente destruido. Se inició entonces la diáspora, o dispersión de los judíos, ya vencidos, en tanto que los romanos se iban cristianizando, y esto acentuaba más sus diferencias con los hebreos. Adriano, emperador romano. 60 años más tarde los judíos lograron realizar un nuevo levantamiento, y los romanos tuvieron que hacer un considerable esfuerzo para dominarlos. Año 135. Sorprendido ante esa persistencia, el emperador Adriano, de Roma, se propuso acabar con el credo judaico y prohibió la enseñanza de la Torá. Pero los hebreos ya habían desarrollado grandes facultades para la acción subterránea y continuaron enseñándola secretamente a sus descendientes. En la misma forma, siguió funcionando su gobierno oculto. El Sanedrín, y Rabí Judá escribió la misma, o sea la segunda Torá, que recopilaba gran parte de las instrucciones judaicas hasta entonces transmitidas verbalmente. La misma, junto con las conclusiones que después se le agregaron, Gemara, constituyó el Talmud, de 12 a 20 volúmenes. Año 470. Esos escritos sirvieron de base para el gran impulso que logró la comunidad judía asilada en Babilonia, la cual llegó a sentirse suficientemente fuerte para entrar en pugna con los persas, pero fue vencida y muchos hebreos tuvieron que emigrar, particularmente a la India y a Arabia. Los que se quedaron en Persia realizaron un segundo levantamiento y fueron derrotados de nuevo. Justiniano, emperador de Bizancio, año 476. Entretanto, el imperio romano se desmembraba. Siria y Palestina pasaron a poder de Bizancio y los judíos ya no tenían entonces muchas esperanzas de vencer en guerras abiertas y habían optado por infiltrarse en las administraciones de los estados, razón por la cual el emperador bizantino Justiniano les prohibió que desempeñaran cargos importantes en el gobierno de Bizancio. Año 638. Más tarde los primeros califas árabes, seguidores de Mahoma, arrebataron a Bizancio el dominio de Siria y Palestina, territorios que después quedaron bajo del control del califato de Bagdad, el cual abarcaba a Persia, Babilonia, Armenia y Egipto. Durante estos cambios, aprovechando los movimientos y reajustes políticos consiguientes, los judíos lograron infiltrarse en las nuevas administraciones y así fue posible que cuando los ejércitos árabes se lanzaron al occidente, hacia España, marcharan entre ellos numerosos e influyentes peritos y consejeros israelitas. En España los judíos habían llegado en el año 850 a.C., y disfrutaron de cordial hospedaje para prosperar económicamente y para practicar su religión, como lo prueban todavía hoy las viejas sinagogas existentes en la península. Sin embargo, los judíos guardaron en España su prohibición de casarse con no judíos y evitaron la fusión con la población española. Fieles a su sueño de hegemonía mundial, no se sentían agradecidos por el hospedaje que se les brindaba, sino víctimas de una injusta situación porque no eran ellos los soberanos del país. Año 694, bajo del rey Esija. En 694 de nuestra era,
los españoles descubrieron que la colonia judía mantenía comunicación con los musulmanes de África y conspiraba contra el régimen. Entonces se reunió el Concilio 17 de Toledo y les impuso diversos castigos, rey Witiza. Pero esto duró menos de 5 años, pues el nuevo rey Witiza, hijo de Écija, los perdonó y les restableció todos los derechos de que habían gozado. Si con ello creyó que se ganaría la buena voluntad de la población hebrea, estaba completamente equivocado, ya que ellos aprovecharon la benevolencia de Witiza para reanudar su conjura. Así estaban las cosas en España cuando ocurrió el ataque de las legiones árabes. Los judíos, que bajo del rey Witiza gozaban de paz y prosperidad en la península ibérica, se pusieron de acuerdo con sus hermanos que acompañaban a los invasores musulmanes, encabezados por Tarik, de quien Torroba Bernaldo de Quirós dice que era moro de sangre judía, y abrieron las puertas de las principales ciudades españolas. Los propios israelitas refieren este pasaje histórico con las siguientes palabras: Tarik. Cuando los musulmanes conquistaban una ciudad, sus dirigentes la entregaban al cuidado de los judíos, en quienes veían amigos leales, y proseguían su marcha. La capital de España, Toledo, fue entregada al guerrero árabe Tarik por los israelitas, los cuales le abrieron las puertas de la ciudad mientras la población cristiana huía a buscar refugio en las iglesias. El cuidado de la capital fue también confiado a los hebreos. De este modo, los judíos se convirtieron en dueños de las ciudades. Para la población española, que había llegado a tratar familiarmente a sus huéspedes judíos, fue un golpe terrible ver que estos se entendían con el invasor musulmán, que le abrían las puertas de sus ciudades, que se apoderaban de los puestos políticos dirigentes y que ayudaban al extranjero a adueñarse del país. Hubo ciudades habitadas casi exclusivamente por judíos, como Lucena, y a Granada se la conoció por algún tiempo como Villa de Judíos. Este cautiverio de España iba a durar 700 años. Los españoles fueron sojuzgados en su propia tierra y tuvieron que luchar y perder muchos hombres para ir reconquistando ciudades y regiones. En 1085 recuperaron Toledo, formaron un barrio especial para sus antiguos captores judíos y aún permitieron que algunos de ellos volvieran a ocupar puestos públicos, como Samuel Leví, que fue tesorero y que defraudó la confianza, porque se apoderó de tesoros y los ocultó en subterráneos de su propia casa. Antipapa judío, Anacleto I. Los judíos lograron un gran triunfo político-económico al compartir con los árabes la dominación de la España católica durante 7 siglos. Pero a la vez buscaban el triunfo sobre la institución que consideraban su más poderosa rival desde el advenimiento de Cristo, o sea la Iglesia Católica. En 1130 el cardenal Pier Leoni, muy devoto, muy caritativo y muy estimado por su aparente espíritu religioso, se proclamó como Papa Anacleto I. Lo apoyaba el grupo político que acaudillaba su familia. Pier Leoni era descendiente, por la rama paterna, de los judíos Baruch Leonis y Chanoch ben Ezra, y su madre Miriam era hija del rabino Nathan ben Jechiel. Varios cardenales advirtieron que Pier Leoni estaba al servicio del judaísmo y que su militancia católica era falsa, por lo cual reconocieron como papa a Inocencio I, pero el grupo de Pier Leoni obligó a Inocencio a emigrar. 5. La Iglesia de Francia no reconoció a Pier Leoni, Anacleto I. En París hubo 3 concilios y se planteó que Pier Leoni fingía desde niño su conversión y había sido infiltrado en la Iglesia para destruirla por dentro. San Bernardo de Claraval, la hábil conducta externa de Pier Leoni se vio pronto contradicha por sus actos gradualmente contrarios a la ortodoxia religiosa. El abad Bernardo, posteriormente canonizado como San Bernardo,
encabezó la lucha para desenmascarar al falso papa y recorrió todas las casas reales de Europa llevando pruebas de que Pierleoni favorecía a los prelados de origen israelita e intrigaba y postergaba a los no judíos. El emperador de Alemania fue el primero en convencerse de esa traición y tropas alemanas y francesas apoyaron al Papa Inocencio I, reconocido por los concilios de París. En vísperas de perder su dominio, Pierleoni, Anacleto I, huyó de Roma, murió en circunstancias poco claras, año 1138, y quedó de manifiesto que había sido un antipapa. Inocencio II regresó a Roma y ese día se conoció con el nombre de Sábado de Gloria del Gran Cisma. En Su Santidad Inocencio I, los concilios de París, se abordó ampliamente este tema, y se nombró específicamente a los judíos como conspiradores para destruir el trono y la Iglesia. En aquella época, la casi consumación de esta catástrofe estremeció al mundo y fue del dominio público. La magistral táctica judía de la infiltración, que había triunfado política y militarmente en España, y que estuvo a punto de triunfar en lo religioso en Roma, alarmó profundamente al mundo cristiano y así se evidenció en el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215, durante el cual se adoptaron medidas defensivas. La gravedad del peligro dio asimismo origen al nacimiento de los tribunales de la Inquisición, destinados a descubrir y castigar las infiltraciones de un enemigo que no luchaba abiertamente, sino que se disfrazaba de mil modos, dado que el Talmud dispone que es lícito engañar a los idólatras haciéndoles creer que se es adepto a su culto. Su Santidad Gregorio X. Dichos tribunales quedaron primero en manos de los obispos y luego de Roma, bajo del Papa Gregorio IX, 1227-1241. Aunque vencido su principal intento dentro de Roma, los judíos continuaron tratando de dividir y debilitar a los católicos. Veían en estos a los seguidores de Cristo, a quien juzgaban un impostor por haberles negado el reino de este mundo. En el sur de Francia, en el famoso Smidi, que por su densa población judía llegó a ser en el siglo XI el baluarte del judaísmo en Occidente, surgieron diversas herejías antisacerdotales. Nació ahí la secta de los valdenses, año 1170, fundada por Pitebaldo de León, que luego fue ayudada y propalada por judíos que aparentaban ser cristianos. Los valdenses querían el laicismo en la enseñanza y difundían ideas comunistas, como la supresión de la propiedad privada, siglos después remozada por el comunismo moderno, y trataban de realizar movimientos revolucionarios valientes de los pobres. Decían que solo querían moralizar a la Iglesia, aunque su meta era destruirla. Los valdenses tenían ligas secretas con los albigenses, o cátaros, a quienes dirigían cristianos de origen judaico. Los albigenses eran más radicales que los valdenses, y en esta forma, habían dos grupos que se dirigían hacia la misma meta, pero que actuaban con tácticas diferentes, para atraerse a gente de diversos temperamentos. A medida que los españoles iban recuperando el dominio sobre su territorio, muchos judíos desplazados pretendían volver a infiltrarse en las organizaciones políticas y religiosas, a veces ayudados por valdenses y albigenses, y para impedirlo se fueron formando tribunales de la Inquisición en las regiones recién liberadas. La situación para los judíos se volvió particularmente desfavorable en el siglo XIV y surgió entre ellos un cisma profundo, porque crecía el número de los que se disfrazaban de católicos para infiltrarse mejor en las nuevas instituciones españolas, en tanto que otros los recriminaban por esa táctica y los llamaban marranos. Los rabinos zanjaron más tarde esa disputa, haciendo ver que los falsos conversos eran hermanos más sutiles, que así prestaban mejor servicio a su causa. Entretanto, durante el siglo VII, en el califato de El Cairo, los árabes advirtieron
que la infiltración judía trabajaba más para sus propios fines que como un aliado sincero, y reaccionaron con terribles represalias. Al mismo tiempo los españoles progresaban en su lucha de liberación, después de 700 años de sojuzgamiento, y al consumar su victoria con la recaptura de Granada, decretaron la expulsión de los judíos, salvo los que ya fueran realmente hijos de España. Y se pensó ingenuamente que el testimonio de su fusión, la prueba de fuego, sería que se bautizaran como católicos. Unos lo aceptaron y otros no. Varios historiadores calculan que emigraron 160,000 hebreos y otros afirman que fueron 40,000. La mayor parte de los emigrados se radicó en Inglaterra y en Francia, donde muchos de ellos dieron luego impulso al protestantismo para debilitar al catolicismo, e incluso llegaron a ostentarse públicamente como protestantes, aunque en la intimidad seguían siendo israelitas. Martín Lutero. Este fenómeno religioso-político del protestantismo se inició a principios del siglo XVI y tuvo considerable influencia en Europa. Resulta que el rabino Salomón Razi adoctrinó al monje franciscano Nicolás de Lira, descendiente de judíos, y a través de este influyó en el sacerdote católico Martín Lutero, primero, y luego en Juan Calvino, para realizar el cisma protestante. Lutero negó muchos de los preceptos católicos, se casó en 1525, y se lanzó a la lucha abierta contra su antigua iglesia, a la cual acusó de inmoral. Su regla de fe era el libre examen de la Biblia, según lo cual cada lector es libre de interpretarla a su modo. Así se rompía la unidad del credo, y de los fieles como se rompería la unidad nacional si cada ciudadano pudiera interpretar las leyes a su arbitrio. El historiador judío Abrahams afirma en Vida de los judíos en Inglaterra, que Lutero empleó a varios judíos para preparar su Biblia. Berrier agrega, que el sello personal usado por Lutero tenía los emblemas de los Rosacruces, quienes eran judíos encubiertos que luego se constituyeron en rama masónica y agruparon a gente no judía. Las infiltraciones masónicas en la iglesia. Otros hebreos como Elías Levita, fundador de la gramática hebrea moderna, y Jacobo Loancio Badia Esformo, tuvieron también activa participación de los orígenes de la Reforma protestante. La Reforma se nutrió en la sangre viva de un hebraísmo racional, dice Abrahams en Vida de los judíos en Inglaterra, y lo confirma Rabbi Neumann en Influencia judía en los movimientos de la Reforma cristiana. Por eso el judío Bernard Lazare decía que el espíritu judío triunfó con el protestantismo, bajo del cual se infiltró profusamente en Inglaterra y Alemania. Calvino. Juan Calvin, conocido luego como Calvino, fue más radical que Lutero y concibió la doctrina de la predestinación, muy en consonancia con las creencias judaicas, de que unos nacen siendo hijos de Dios y por lo tanto destinados a la salvación, y otros nacen predestinados a su perdición y de nada puede valerles hacer buenas obras. Calvino impuso sangrientamente un régimen tiránico en Ginebra, que duró 30 años. En 1558 y 1559 hizo ejecutar a 400 personas y desde entonces esa ciudad se convirtió en sagrada para la lucha contra los países católicos y el catolicismo. 1. El verdadero apellido de Calvino era Cauvin y su origen es oscuro. Entre los principales predicadores de su doctrina figuraron Farel y Roussel, ambos judíos. El historiador Ernest Sombart relata cómo varias sectas protestantes, entre ellas el puritanismo, eran judaicas. Numerosas familias judías que se habían instalado en Inglaterra desde la Edad Media, y que en 1376 ya habían organizado una célula masónica en el Tribunal del Consejo de los Comunes, acogieron y difundieron el protestantismo para debilitar el catolicismo,
y entre ellas se distinguió la familia del judío español Georges Áñez, también llamado Gonzalo Áñez y Dunstan Áñez, considerada como una de las familias protestantes a las cuales se debe gran parte de la prosperidad en Inglaterra. Curiosamente, esto habría de producirse, aunque parezca difícil de creer, de la mano de Calvino, el estricto moralista puritano. Mientras que anteriormente todo el asunto de la usura estaba sujeto a un cuerpo de doctrina consagrado por la tradición, él trató la ética de los préstamos como otro caso más, entre los diversos problemas a que se enfrentaba la sociedad humana que debían ser resueltos de acuerdo con las circunstancias. En otras palabras, se tomó la ley en sus manos, desechó, con absoluta arrogancia, aquellos pasajes del Antiguo Testamento que tratan de la usura y también los precedentes judiciales del pasado, por considerarlos inaplicables a las circunstancias de su época, y al dar su aprobación al argumento de que cobrar interés sobre el capital es tan razonable como cobrar renta por la tierra, abrió las compuertas a una inundación que desde entonces ha arrasado la tierra. Se encargó personalmente de la legalización de los préstamos de dinero con interés, dando así confirmación legal a una práctica que había sido considerada ilegal desde los tiempos más remotos. El hecho de que permitiera solo intereses moderados y de que matizara esta licencia suya con condiciones estrictas no vino a alterar nada. El comerciante tenía ahora un precedente basado en la opinión de alguien que hablaba con autoridad religiosa. Para Calvino, la ley moral había cambiado y por lo tanto ya no era inmoral cobrar intereses. Desde ese momento, la polémica en el seno de la comunidad mercantil no era ya si debería permitirse el interés, sino cuál era la tasa admisible. Enrique VIII. En Inglaterra el rey Enrique VIII quería casarse nuevamente y por ello entró en dificultades con la Iglesia. Aconsejado por Tomás Cromwell acogió el protestantismo y se declaró jefe de su propia iglesia, 1532, así pudo casarse libremente 6 veces y matar a 2 de sus esposas, no sin emprender una sangrienta lucha contra el catolicismo, ayudado por el propio Tomás Cromwell, el cual se encargó de destruir los monasterios, 1535, y de acosar a los sacerdotes fieles a Roma. Posteriormente la reina Isabel, asesina de María Estuardo, permitió una nueva persecución y grandes matanzas, para afianzar el protestantismo como religión de Estado, bajo el nombre de religión anglicana, en 1571. Al no ser, en absoluto, tan escrupuloso como aquellos cuyos pasos seguía, no vaciló en aprovecharse al máximo de la nueva situación. La licencia que siguió otorgándose en asuntos de matrimonio es notoria. Lo que es menos conocido, si bien infinitamente más importante en términos históricos, es que una de sus primeras acciones, siguiendo el precedente de Calvino, fue conseguir de los comerciantes de la City un préstamo al 10% anual, índice que fue fijado como el límite del interés moderado, poniendo así el sello de la aprobación real y religiosa a la usura en Inglaterra. No obstante, no debe pensarse que la antigua prohibición fue abandonada sin que se alzaran voces de protesta. Durante más de un siglo, se sostuvo un enfurecido debate sobre esta cuestión. Se publicaron numerosos tratados y panfletos, y se pronunciaron infinidad de sermones y de discursos. Un eclesiástico, en tono irónico, dijo sobre el tema: este ha sido el criterio unánime de la Iglesia durante más de 1500 años, sin oposición, en este punto. Pobre tonta Iglesia de Cristo que nunca pudo encontrar un usurero legal antes de esta edad dorada en la que vivimos. El francés Bodin, cuya autoridad en materia económica era incuestionable y que carecía de intereses eclesiásticos que defender, reafirmó sin rodeos la posición tradicional al decir, refiriéndose a Calvino, quienes mantienen, al amparo de la religión,
que la usura moderada de un 4 o un 5% es justa, porque el que recibe el préstamo gana, tanto como el prestamista, van en contra de la ley de Dios, que prohíbe por completo la usura. Y no puede ser revocada. Pero nada de esto pudo alterar realmente el curso que los acontecimientos estaban tomando inexorablemente. Nostradamus. Durante el siglo XVI, las luchas de reforma se extendieron a toda Europa y los judíos soplaban en el fuego de la controversia teológica para que se convirtiera en lucha política. Desde el primer momento del cisma luterano, el cardenal Jerónimo Aleander, nuncio del Papa en Alemania, había comunicado a Roma que los judíos imprimían y hacían circular la propaganda protestante. Desde Flandes, la enviaban a España en toneles de doble fondo, y en Ferrar, centro financiero judío, se imprimían Biblias luteranas para distribuirlas en Italia. Los médicos y negociantes judíos establecidos en todos los países europeos alentaban la difusión del protestantismo, se valían de todos los instrumentos, hasta el de la astrología, con el cual Miguel de Nostradamus ejercía influencia en la corte francesa, fingiéndose católico. En Amberes el doctor Rodrigo López, judío español, era el enlace de numerosos propagandistas, y para actuar mejor se ostentaba como católico en el continente y como protestante en Inglaterra. En esa tarea de difusión, cooperaban estrechamente con los judíos todas las logias masónicas. El padre A. Hilaire explica esa estrecha alianza de la siguiente manera. La masonería, en su forma presente, se remonta a la orden de los templarios, después que el Papa Clemente V, 1305-1314, y el rey de Francia Felipe el Hermoso, abolieron la orden de los templarios. Muchos de estos buscaron refugio en Escocia y allí se constituyeron en sociedades secretas, jurando un odio implacable al papado, a la realeza, y a la fuerza armada. Tal sería el significado de los 3 puntos con que firman. Después del Gólgota y de la ruina de Jerusalén, el propósito del judío es la destrucción de la civilización cristiana. Pero el judío solo no podría alcanzar su fin, si no hallara aliados en los pueblos cristianos. Los aliados de los judíos son los francmasones. El programa judío y el programa de la francmasonería son idénticos. Es, sobre todo, la destrucción del cristianismo. Judíos y francmasones votan siempre unidos como un solo hombre, las leyes y determinaciones contra los cristianos. 2. Y en medio de las convulsiones que la lucha de reformas producía en toda Europa, España detenía la acción anticatólica y se afirmaba en su fe y en su potencia militar y económica. 1. Desde aquella época Ginebra quedó considerada como ciudad simbólica. Ahí se refugió Lenin, ahí se estableció la Liga de las Naciones. Ahí se han celebrado numerosas conferencias tendientes a debilitar al cristianismo y ahí se fragua una maniobra de desarme para dar preponderancia militar al marxismo. 2. La religión demostrada. Padre A. Hilaire. Versión castellana de Monseñor Agustín Priaglio. Páginas 437 y 438. 1. Historia de Juifs, Basnage. 2. Historia de los heterodoxos españoles. Menéndez y Pelayo. 3. Los judíos españoles. Por Felipe Torroba Bernaldo de Quirós. Madrid, 1961, página 14. 4. Manual de la Historia Judía. Por Simón Dunoud, Editorial Judaica. Buenos Aires. Las ciudades francesas de Toulouse y Béziers también fueron entregadas por judíos a sus sitiadores árabes. Y más tarde, en Hungría, la colonia hebrea se entendió con los invasores mogoles en contra de sus antiguos protectores cristianos. Así lograron más influencia y riqueza. 5. El Papa del Gueto, Gertrude von Lefort. Barcelona 1961, página 12. 6. La disipación de las tinieblas, Jonás, James,
Lawrence. En inglés, http://ethosworld.com library/G.S. Lawrence Dissipation of the Darkness History of the Origin of Freemason y PDF en español. http://gloria.tv/media/t.j/z/y/r/t/z-a-q-m-m. Site Historia de la Usura. http://www.webislam.com/artículos/180-de-historia-usura.html. Fuente: Salvador Borrego América Peligra. 600 años de azarosa historia de 1419 a 2010. 24A, edición.